vamos a aplicar la cosmovisión bíblica, lo que la Biblia nos dice, a la realidad espiritual de nuestros hijos. Esa es la primera aplicación que vamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque el mundo nos muestra una perspectiva diferente y tenemos que empezar a ver que entender correctamente la realidad espiritual de nuestros hijos también nos va a ayudar a trabajar con ellos correctamente. Todos los seres humanos nacemos con una inclinación al pecado, eso lo dice la Biblia. Y eso lo sabemos. Los que ya tienen hijos se han dado cuenta de esa realidad, ¿cierto? No tienen que haberles enseñado a hacer el mal y ya lo hacen por sí solos, ¿cierto? Mentir en ciertas cosas, pelear, rechazar la verdad, la autoridad de ustedes y eso es debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Y la Biblia nos dice que nuestros hijos no son neutrales. O sea, ellos no están en una posición neutral, sino que la balanza, en cierto modo, sí está inclinada. Dice Romanos 3:10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí está escrita la humanidad. Pablo está escribiendo a toda la humanidad, a los judíos y también a los gentiles. Y Romanos 3:23 también nos lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que necesitamos ver que esta perspectiva bíblica de la realidad nuestra y también de nuestros niños es contraria al enfoque humanista. El enfoque humanista, el enfoque moderno, dice lo contrario, dice que los niños nacen buenos, que nacen neutrales y que necesitas el ambiente correcto, la educación, la psicología y el mundo será un lugar mejor. Que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero eso es contrario a la enseñanza de la Biblia. Nosotros, como les decíamos, en los talleres que hemos estado en el ICBF, allá hablan como de esta óptica, como de que la disciplina es anticuada, como de que realmente somos unas víctimas simplemente del mundo, pero la Biblia te pone diferente, no necesariamente te hace la víctima, también te hace el victimario. Tú no solamente eres la consecuencia de lo que el mundo ha hecho, lo que tus padres hicieron, tú tomaste decisiones, tú respondiste a eso esa presión a la que fuiste sometido en el mundo, pero tú eres responsable delante de Dios. Es algo muy importante. Y la verdad te hace libre en el sentido en que no eres menos para sentirte poco, pero tampoco más para llegar a lastimar o dañar a otros. O sea, realmente cuando te ves en la misma condición y cuando entiendes que todos en la tierra como seres humanos estamos en la misma condición, no somos menos para no alcanzar la misericordia de Dios, ni más para creernos mejores que los demás. Todos estamos en la misma condición. De hecho, es interesante ahora pensar que nuestros hijos, además de ser como nosotros, también con una inclinación a pecar y han pecado también. Además de eso, Pablo habla en Efesios 4:14 que los niños son fluctuantes. Ahí le está hablando a adultos, a la iglesia. Dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces, Pablo nos está diciendo, oiga, fíjese que los niños son diferentes a los adultos. O sea, los niños son fluctuantes. O sea, pueden ser llevados por doquier viento de doctrina y pueden ser fácilmente engañados y así sucesivamente. O sea, si nosotros, si pensamos que los podemos lanzar al mundo esperando a ver cómo les va, ¿cierto? Esperando a que sobrevivan y que ellos van a hacer lo correcto, es muy posible que más bien les pase lo contrario porque son niños. O sea, mientras son niños, son llevados por todo tipo de ideas sobre el matrimonio, religiones falsas, el aborto, la evolución, el sexo prematrimonial, realmente están más susceptibles que nosotros mismos. Esa madurez que quisiéramos no es una cosa que llega instantáneamente. Eso requiere formación, requiere disciplina, renovación de su mente según las escrituras, que aprendan a caminar en el Señor por el poder del Espíritu Santo, pero eso no viene naturalmente. Eso requiere tiempo, así que no pensemos que los niños son adultos en miniatura y pueden ver allí en la imagen, los niños no son adultos en miniatura, los niños son niños. Y eso tenemos que pensarlo también y que podamos allí ver y entender un poco también cuando en 1 Corintios 13 Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, bueno, hacía todas las cosas de niño, pero cuando fui hombre ya dejé de lo que era de ser de niño y ahora hago lo que es de hombre.
Entonces, mientras ellos no sean cristianos verdaderamente maduros en su fe, tú debes protegerlos de toda influencia. Y a veces chocamos con esto, papás. A veces creemos que no, sí, con orgullo podemos decir que no debemos mantener a nuestros hijos en una burbuja, o que como son la sal, son la sal, y les mandamos un meme así, son la sal de la tierra y la luz del mundo, ellos deben estar en el mundo porque deben ser testimonio y luz a otros, y que aprendan allá a sobrevivir, y que se mezclen con otros niños para que sean ejemplo. O sea, no nos malentiendan, tampoco podemos permitir que entonces no salgan, pero la realidad sí es que no podemos esperar que nuestros hijos sean sal y luz hasta que primero se conviertan en sal y luz, porque es muy fácil perder esa salinidad, como lo decía Mateo. ¿De qué sirve ya cuando la sal no tiene de qué salar? Entonces es muy fácil perder esa salinidad en un mundo insípido, en un mundo impío. ¿Realmente los preparamos, los equipamos, los formamos, o los mandamos al mundo y allá que miren qué hacen? Si están allá por diferentes situaciones, digamos nuestras hijas tienen algunas actividades extraescolares que no son cristianas, estamos pendientes de la conversación de nuestros hijos con los otros compañeros, estamos viendo qué están viendo en la televisión, en el internet cuando no estoy con ellos. Es importante pensar y tener esto en cuenta. También ayudarlos a que si ellos están siendo influencia para el mundo, o es el mundo el que está siendo influencia para ellos. Mientras sean niños, prácticamente tenemos que protegerlos. Mucha protección. Yo sí creo que debemos tenerlos en una burbuja. La burbuja lamentablemente es transparente, o sea, ellos van a ver hacia afuera, pero que tenemos que hacer todo lo necesario nosotros para protegerlos, tenemos que hacerlo. Hagámoslo. O sea, no nos descuidemos en ninguno de esos detalles. Es una guerra, recuerden. Primera de Corintios 15:33 dice: no se engañen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a mí me parece impresionante esta imagen, y quisiera que la pudieran ver. Y es que es mucho más probable que el mal influya sobre el bien que el bien influya sobre el mal. O sea, la balanza está inclinada porque hay una naturaleza pecaminosa de nuestros hijos. O sea, en otras palabras, si nosotros permitimos que ellos, digamos, que se mezclen con malas influencias, así los tengamos entrenados y los mandamos al mundo, es más fácil que ellos sean arrastrados hacia abajo que lo contrario. Por las cosas del mundo, que ellos puedan sacar a los amiguitos o el entorno puedan ellos cambiarlo. Entonces seamos conscientes de esto, o sea, no, ahí sí como que nosotros mismos toteemos nuestra propia burbuja, porque a veces pensamos que es que eso, o sea, nuestros hijos van a ser extraordinarios, ¿no? Superhéroes. Ellos son ordinarios, ¿sí? O sea, en ese sentido tenemos que verlos como susceptibles para ser protegidos. Y la Biblia nos habla también del camino ancho y del camino estrecho. Para mí es impresionante esto, porque yo antes pensaba que los cristianos estaban en una carretera que representaba el camino estrecho y que había un camino diferente que representaba el camino ancho por donde iban los incrédulos caminando. Pero la realidad es que nosotros, como hijos de Dios, estamos en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en medio de esa generación en la cual resplandecemos como luz en medio de la oscuridad de este mundo. Así que los cristianos vivimos en el mundo, en el mismo mundo que los no cristianos, y en realidad el camino estrecho va por entre el camino amplio, pero en la dirección opuesta. Y eso nos deja ver que realmente esto es una cosa de que va a haber muchas cosas que van a estar arrastrando a nuestros hijos en la dirección incorrecta, desde diferentes puntos. Y por eso, mírenlo cómo está ese papá ahí en la imagen, el niño queriendo ir en la dirección del mundo y él jalando en la dirección opuesta y haciendo un gran esfuerzo, porque esto no es una tarea fácil. Y miren la foto, el papá se está esforzando, y es así como debe ser nuestra crianza, es de esfuerzo, así que necesitamos que esforzarnos muchísimo. Y se los decimos, no es una tarea fácil, porque nosotros día a día luchamos y les entendemos. Y no pensemos que hemos terminado. Y no pensamos que hemos terminado la carrera y tenemos que continuar. Y ese esfuerzo, así sudando, luchándola, soltando otras cosas a nuestro alrededor y enfocándonos en nuestros hijos. Por eso, digamos, tengamos en cuenta lo siguiente, hay algo que queremos mostrarles, y este es Joe y su familia, el director del Ministerio Hispano de Respuestas en Génesis, y unos amigos, nuestro primer viaje al ministerio. Él tiene una esposa que es mexicana,
Y cuando llegamos a la primera cena nos hicieron una preparación de comida mexicana súper espectacular, muy picante, demasiado picante. Y veíamos a sus hijos tan pequeños, comían eso con una gana y yo le decía a ella, pero es que mis hijas son muy pequeñas para poder probar estos sabores tan difíciles. Y decíamos, Ni siquiera nosotros podíamos. Ni siquiera pudimos, realmente nos tuvieron que cambiar parte de la alimentación. Pero decíamos, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué ellos hacen esto? Y piensen, es porque ellos los acostumbraron desde pequeños a comer así. Y ellos nos decían, no, pues ellos desde que son chiquitos ya tienen ahí el chile en la mano. O sea, wow. Y es por esto. Y esto es un gran ejemplo para nosotros porque nos deja una lección importante. Cuando enseñamos a nuestros hijos desde pequeños a tener gusto por las cosas del Señor, va a ser mucho más fácil. Padres que sufren en la adolescencia con sus hijos, que se han enfrentado a esto, piensen de pronto y podemos analizar qué pasó cuando fueron pequeños. ¿Empezaron a guiarlos en las cosas del Señor o dejaron que llegara la adolescencia y explotara todo? Es desde pequeños. Entonces, este principio que aparece en la pantalla es importante. Nunca es demasiado temprano para empezar. Y lo que les poníamos las fotos al principio, no entendíamos, pero ahí lo hacíamos. Y vemos el fruto, porque desarrollan ese gusto por las cosas del Señor desde que nacen, desde pequeñitos. Y también nunca va a ser demasiado repetir. Pues no cantaletosamente, pero nosotros ni si necesitamos repetir. Quizás ahora está la moda de los padres cool que ya no tienen que repetir, ni siquiera tienen que instruir, solamente escuchan y dejan que los niños decidan y pero realmente nosotros sí necesitamos repetir y nunca es demasiado cuando se trata de ayudarles a ellos a recordar. ¿Saben por qué? Porque somos olvidadizos. Nosotros mismos somos olvidadizos y nuestros hijos también, entendamos esto. No pensemos que porque ya les dijiste una vez, entonces ya lo entendieron, o que ya lo asimilaron o ya lo van a recordar. No pienses eso, vuélvelo y repíteselo. Nada más piensa en ti mismo. ¿Tú recuerdas lo que el pastor predicó el domingo en la iglesia? ¿O hace 2 semanas quizás lo que predicó? Muchos están riendo. Tranquilos, suele suceder. Entonces, o sea, nosotros necesitamos estar recordando, necesitamos que nos estén repitiendo, así como cuando se aprende un idioma, no necesita estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, hagamos lo mismo con nuestros hijos. Quizás podríamos pensar que sí, uno como humano es olvidadizo y necesita ayuda. Y es impresionante que en Deuteronomio 6:4, que es otro versículo que nos gustaría resalten allí en su Biblia, ya por tiempo no podemos enviarlos allí, pero ténganlo como tarea. Se conoce como el Shema, ¿no? El Oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el gran mandamiento. Miren lo que dice después: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Mírense el énfasis que está diciendo ahí. Es como que sí, sea un poco intenso. Realmente tienes que ser un poco intenso. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, nunca va a ser un exceso, nunca va a ser demasiado. Y repitamos todas las veces que sea necesario, papitos. Si nosotros entendemos esa realidad espiritual de nuestros hijos, entonces eso va a hacer una gran diferencia en cómo vamos a criarlos. O sea, eso significa que vamos a entender que esta tarea va a requerir mucho trabajo de nosotros para llevarlos en contra del camino del mundo. Eso significa que vamos a tener que estar contrarrestando, que tenemos que estar protegiendo, que tenemos que estar recordando para que no olviden, que tenemos que dedicarle tiempo, energía, quizás más de lo que habíamos pensado, ¿no? Quizás yo crecí en una familia en donde mi papi no era muy presente, él trabajaba todo el tiempo y a mí me parecía que eso era lo normal, ¿no? Pues con que mis hijos vayan al colegio y yo les mantenga bien alimentaditos y eso, pues, esa como que es mi labor como padre para la crianza. Pero realmente esto implica muchísimo más que eso y tenemos aún que renovar nosotros mismos nuestros estereotipos de crianza para darle a esta tarea la más alta prioridad que podamos pensar.
Y esa prioridad se ve. En mi caso, yo pues agradezco a mis papitos que están aquí conectados, esa enseñanza todo el tiempo. Yo recuerdo el devocional todas las noches, y a veces nos quedamos dormidos con mi hermano de la oración tan larga o de algo que pasa. Eso es normal y a nosotros nos pasa. Yo también oro muy largo y nuestras hijas a veces quedan ya dormidas. Hasta yo me duermo. Hasta José se duerme. Pero digamos que hagamos eso, repitamos, hagámoslo, o sea, sigamos, es algo que demanda esfuerzo, que qué pereza, estamos recansados, pero hagamos el devocional, leamos una mínima porción, leamos la palabra, que no, que estamos de viaje, lo sentimos, hagamos el devocional. Tenemos la gran ventaja de nuestros padres, entonces las mandamos a una pijamada con los tíos, con los abuelitos, ellos allá también les repiten, o sea, papitos, por favor, el devocional, no olviden. Este trabajo es de esfuerzo y requiere mucho de nosotros, pero sí se puede. Y demanda la más alta prioridad. O sea, yo creo que en perspectiva de las otras cosas que hacemos en nuestros días, como por ejemplo el trabajo, la empresa, la economía, etcétera, cualquier otra cosa, diría que teníamos que empezar a reubicar las prioridades y a darle esto la importancia que merece. Ahora, con este cuarto punto de entender la realidad espiritual de nuestros hijos y lo que eso implica en nuestra forma como abordamos la crianza, tomen otra vez los papelitos y vamos a tomar 2 minutos para que ustedes puedan escribir ahí qué medidas específicas van a llevar a cabo desde hoy al respecto de este punto. 2 minuticos. Bueno, ¿cómo les fue? Esperamos que muy bien y tengan ahí sus papelitos a la mano. Vamos a hacer una actividad súper especial al final con todo esto.